Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista VoxBox, con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea. Esta es como la segunda parte del capítulo que tuvimos el lunes. Hoy estamos con Naida Acevedo Medrano, y con Mariana Moisa. Y gracias por acompañarnos. No pensamos que nadie nos iba cuando tocamos puertas siempre asumimos que nadie nos va a hacer caso ni nos va a pelear nunca. Sí, que estamos comenzando, somos un podcast pequeño. No somos el Foro Radio. Ay, sí, tú. Y gracias, ayer, el lunes, publicamos medios de comunicación y feminismo, hoy derechos humanos y feminismo. Naida, hace poco te convertiste en directora no puedo pronunciar Centro eso. para la Promoción de Derechos Humanos, Madeleine Lagadec. Sí. Ajá. Uh-huh. Y Mariana, trabajas en la Casa para Todas. Casa para Todas, así se llama. No, es la Casa de Todas, pero bueno, soy activista feminista y antropóloga. Desde hace rato ya. Sí, bueno, yo creo que desde los 15 me siento feminista. Creo que fue la primera vez que enfrenté discriminación, entonces desde entonces creo que me nombro feminista. Y bueno, yo creo que por ahí empezaría mi duda. ¿Todas las mujeres son feministas? ¿O cómo funciona eso? Creo que debe haber todo un proceso realmente de comprensión y de construcción, ¿verdad? De lo que realmente significan las relaciones de poder en una sociedad. Muchas veces al no tener, digamos, todos los elementos de juicio para poderte autodeterminar, en el proceso de autodeterminación también es mucho más complicado el que lo puedas decir. De hecho, hay muchas amigas, compañeras, etcétera, que lo primero que dicen es, no, yo no soy feminista, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, hay un proceso de alguna forma que se va dando en función del conocimiento y reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, pero también de cómo alrededor de esta construcción de derechos humanos y de los derechos particularmente de las mujeres hay todo un entramaje de poder. Digamos que cuando ya hay un proceso de introducción, inducción, etcétera, alrededor de estas temáticas, ya vas generando el proceso de autodeterminación de ser feminista. Creo que hay todo un empoderamiento alrededor de ello, ¿no? Ya, entonces es un proceso. O sea, digamos, el ser víctima de la violencia machista no te convierte automáticamente en feminista. Si no hay un proceso de reconocimiento y de empoderamiento es más difícil. O sea, incluso en el enfoque de derechos humanos hay mucha resistencia al reconocimiento de los mismos si no tenemos conciencia. Entonces es necesario un proceso de concientización. Cuando esto sucede, definitivamente sí empieza a irrumpir todo el reconocimiento y conocimiento en torno al feminismo como tal, ¿verdad? Porque empieza a identificarse cuáles son los elementos que lo alimentan y cómo esto se va construyendo en función de comprender cómo funciona toda esta construcción social. Okay. Las feministas de los 70 decían, todas las mujeres son feministas, lo que pasa es que no lo saben. Entonces, para mí lo que Naida está planteando es como lo que te comentaba al principio. O sea, yo me autodetermino y me defino feminista porque enfrenté un proceso de discriminación. Estudiaba en un colegio privado y en el 94 me embaracé, o sea, fui madre adolescente y yo tuve que dejar la escuela y mi novio, que era en ese momento, a él no. Entonces, porque la del mal ejemplo era yo en el colegio. Uh-huh. Estoy en el Denver, para que lo sepan. Si hubo discriminación o un maltrato de algún tipo, van a mencionar quiénes no. No, y que no estamos hablando desde hace mucho, realmente, el 94 es... Fíjate que lo que sucedió fue que además yo me puse a leer el periódico justo en esas épocas. Y recuerdo que leí un periódico buenísimo que se llamó Primera Plana, ahí por el 95. Bueno. Y me enteré de la lucha de las dignas. En ese momento estaban peleando porque no expulsaran a las niñas de las escuelas públicas. Y yo dije, yo tengo que estar ahí, porque no es justo, porque yo quería estudiar. Y el que era mi novio,
que además participó del embarazo, Ajá. no tenía ningún deseo de estudiar, ¿entendés? Yo sí, y me pareció sumamente injusto. Claro. Y entonces empecé a involucrarme en el movimiento. Claro, porque está el tema ese de la maternidad. Vos te convertiste en mamá, pero él... Claro, no yo era necesariamente papá. claro, Ajá. entonces la señalada, la que cargó con un estigma, y entonces todo ese proceso fui entendiendo que obviamente no lo nombré discriminación en primer momento, pero me pareció injusto. Y entonces esas cosas que son tan cotidianas, el feminismo nos da esa capacidad de entenderlo desde las relaciones de poder, desde las razones de género y por las que estamos. Entonces también otra de las cosas que se dice del feminismo es que el feminismo te atraviesa el cuerpo. Eso mismo mencionó Sí, Clancy. sí, cabal. Ajá. Cuando le preguntamos si un hombre puede ser feminista, eso fue lo que nos dijo. Ajá. Que solo atraviesa el cuerpo. Que va como un poco de la mano en lo que usted dice, ¿verdad? Que es, hay algo que uno tiene que darse cuenta, ¿verdad? Como quizás como los gringos dicen, quizás como despertar, ¿verdad? De ¿por qué no estuvo bien esto? ¿Es normal? ¿No es normal? No se siente bien, ¿verdad? Cabal. Es lo que entiendo que le pasó a usted, ¿verdad? Cabal. Y sobre todo creo que como aprender a nombrarlo, a ponerle nombre y señalarlo, decir esto, así se llama esto que Ajá. pasó. Es importante también que tenga nombre, ¿verdad? Sí, Ajá. claro. Ajá. Sí, Bien pues, interesante eso cuando te atraviesa el cuerpo, porque claro, definitivamente cada cuerpo siente, ¿verdad? O sea, es como cuando igual es una emoción muy propia, es una sensación muy de lo que realmente vivís, percibís desde diferentes puntos de vista, porque las violencias no son únicas y exclusivamente con el tema de pareja, que ese, digamos, es uno de los más visibles, recurrentes, etcétera, sino que basta el tráfico, las frases estas construidas alrededor de cómo de mujeres manejando, de incluso en la calle cuando vas caminando, o sea, ¿qué sentís cuando un hombre, por ejemplo, transgrede tu espacio personal y te toca o te mira de determinada forma? O sea, todo tu cuerpo cómo reacciona cuando sentís eso, ¿verdad? O sea, realmente no solo es incómodo, es indignante. Entonces, ¿cómo reaccionás con todas esas emociones internas frente a una sociedad profundamente machista, ¿verdad? Porque no todas las mujeres igual se dan vuelta y enfrentan este tipo de situaciones, aún con toda la molestia que puedas tener adentro, ¿verdad? Y toda la vivencia que además te despierta, porque no pasa una sola vez, pasan un montón de veces, a veces mucho más transgresor incluso que otras veces, al punto de llegar hasta violaciones o golpes, ¿verdad? Entonces, claro que la dimensión corporal es fundamental en todo eso, cómo lo sentimos, cómo lo vivimos, cómo lo procesamos, cómo lo expresamos también, ¿verdad? Porque se acumula tristeza, rabia, una serie de sensaciones y que bueno, también hay que procesarlas como mujeres, también tenemos que trabajar en función de esta sociedad tan violenta contra nosotros, ¿no? por eso organizamos la rabia. Así que lo que vieron el domingo Sí, sí. es una demostración de ese proceso de entender la rabia y convertirlo en acción. Y por eso el movimiento es el movimiento feminista, específicamente vanguardia en este momento, y a diferencia del resto de movimientos sociales, ¿verdad? No solamente porque nuestra realidad no cambia, sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero también es porque pues es una constante y nos encuentra, porque nos pasa a todos los cuerpos de mujeres. O sea, yo estuve una vez con una artista que se llama Sonia Lazo, me parece, en un conversatorio. Estuve organizando la Escuela Generosa del Centro Cultural de España y la invitamos y ella decía, no, pues yo nunca había enfrentado, digamos, ninguna situación de discriminación. Pero claro, a medida iban nombrando cosas, era como, bueno, eso sí me ha pasado. Eso sí es discriminación. Es decir, no, bueno, sí que mi hermano, había una diferencia en el trato con mi hermano, pero pues nos querían a los dos, pues, sí, que no es que no te quieran, ¿verdad? Es solamente que por ser mujer tenés un trato distinto. Digamos, como cosas tan básicas que parece que no pasan, pero todavía ocurren, ¿verdad? O como que no tengas las mismas oportunidades, ella siendo tatuadora, ¿verdad? Un mundo bien masculino, y, digamos, ahí hay también diferencias en el trato, pues, ¿no? Claro. Sí, cabal, es que yo creo que uno no se da cuenta a veces, como hombre, quiero decir,
porque yo noté algo que pasó, una diseñadora que yo sigo, justo ella se enojó un montón y quería preguntar sobre esa rabia controlada que tú decís, porque ella le enojó que un hombre le mandó un mensaje, como le comentó, le mandó la foto que ella tenía y es como le dijo que estaba bien rica, ¿verdad? Y ella lo comenzó a putear, ¿verdad? Porque justo el 8 de marzo, ¿verdad? Tiene una actitud que son justo las que están tratando de erradicar o luchar. Entonces, parte del problema, creo yo, que a mí me impactó que yo digo, ni siquiera pasó por el punto de tratar de explicarle, sino que a cortarle la cabeza. Pero yo entiendo lo que están diciendo, porque, o sea, no, ese tipo de comentarios son bien desatinados, porque pareciera que uno ha agarrado una confianza que no tiene con alguien, ¿verdad? Porque no es alguien desconocido, una mujer desconocida no le puede uno andar diciendo eso porque no tiene el derecho, no, ¿verdad? Pues sí, pero es que si nadie les ha preguntado, o sea, es que el tema es, pero tiene una explicación, digamos, los hombres les han enseñado a decir todo lo que piensan. Ajá. A las mujeres no. O sea, si recordás la escuela, recordás a tus hermanas, a las mujeres en tu familia, si recordás esos momentos cotidianos, repasados en tu vida, te vas a dar cuenta que hay una diferencia de tratos, de prohibiciones que están implícitas casi. Entonces, por eso es que también la reacción, ¿verdad? O sea, ¿quién les ha preguntado? O sea, yo no quiero que me digan si estoy rica, no estoy rica, si estoy fea, loca. O sea, refleja de alguna manera un sentimiento de apropiación que no nos corresponde hacer ese tipo de comentarios, entonces, ¿verdad? Y no solo eso, sino que además, o sea, es como pensar que está diciendo algo agradable cuando no lo es. O sea, no sé, imagino porque a ustedes les atraviesa los cuerpos también, ¿verdad? Claro. ¿Qué debe estar pasando por la mente de este muchacho? Esa bicha como parece que necesita sí, mi opinión. Exactamente, o se lo voy a decir, a ver si me contesta. Sí, claro, pues entonces, también. claro. O le va a gustar, ¿verdad? O le va a gustar que yo sea así, aventado, ¿verdad? Ajá. Y no necesariamente, o sea, el punto es ese, que volvemos otra vez a estas relaciones de poder, al punto de ni siquiera ya reflexionarse qué es lo que vas a poner o qué es lo que vas a decir, sino suelta, ¿verdad? Suelta, porque hay una naturalización también de la utilización de eso. Eso no es piropo, señores, eso no lo es, no es agradable, y me alegra que haya sacado la caja de lustre. Sí, yo lo que quería ir preguntando es que yo creo que por un lado incomoda, pero creo que es necesario. Claro, hay que porque hacerlo. eso hablábamos con Clancy Lourdes el lunes y yo creo que nosotros como hombres hemos tenido demasiada comodidad por mucho tiempo y si nos incomodan este tipo de cosas creo que está bueno porque eso motiva que analicemos cómo estamos comportándonos de aquí en adelante, ¿verdad? Sí, otra cosa bien interesante es que muchas de las reacciones van siempre, creo que lo habrás visto también, ¿verdad, Mariana? Y ustedes, no, es que ahora entonces no se les puede decir nada, porque entonces sí reaccionan como que de plano. Y no, el punto es mejor reflexionar qué estás diciendo, ¿verdad? Claro. O sea, no es que no digas nada, es que piensa, ¿verdad? Conecta un poquito. Yo creo que el temor de muchos hombres, amigos y todo, ha sido siempre, o digamos con todo esto del feminismo ahorita, tal como está, es como, puta, y entonces ¿cómo voy a tener novia? O sea, no me puedo acercar a una bicha y decirle que me gusta o no sé qué, ¿verdad? Toca rebuscarse. Creo que es cuestión supongo que es cuestión de contexto, ¿verdad? Es como no le vas a escribir a una chera que no conoces de la nada y le vas a decir está bien. Pero supongo que sí hay una forma de decir, hey, pues, no sé, me gusta, ¿verdad? O no sé, es una forma que no sea rara, que no sea invasiva, supongo que debe existir. Sí, por supuesto. Sí, o sea, mira, yo creo que de verdad toca repasarnos y pensar, o sea, que esas mismas formas, ¿verdad? Esas formas que conocemos no nos gustan, a nadie le gusta, o sea, y lo vemos en la sociedad misma, en este contexto, o sea, tenemos que cambiar las formas. Estamos en un momento súper interesante para empezar a cuestionarnos todo, o sea, desde lo que le decías a tu vecina, a tus amigos, cambiar las relaciones. Yo creo que estamos en ese momento, es posible. Quizás estamos en un momento de reevaluar no sé si es latinoamericano o simplemente de hombres y mujeres, cómo, entre comillas, conquistamos.
O si es imagínate- necesario conquistar, ¿verdad? Claro, porque imagínate cómo se plantea, o sea, entonces cómo conquistamos, ¿verdad? O sea, ¿qué es conquista? Ajá. ¿Qué significa la conquista Sí. como tal? Entonces, ¿cómo utilizamos también estas palabras en torno a esas relaciones que, Ajá, ajá. que vamos haciendo? Quizás no es conquistar, porque la conquista sabemos que trae implícitamente. tiende a ser- Hay una derrota ahí, ¿verdad? Hay que derrotar algo. Ajá. Para Hay un alguien, ganador y un exactamente. perdedor, ajá. Sí, hay una relación de poder. Claro. Entonces, ¿qué es conquistar? De pronto no necesariamente es eso, o sea, es cómo nos relacionamos mutuamente, y si hay alguien Ajá. que te gusta y que vos le gustás, etcétera, cómo vamos generando esa relación que vaya más allá o de la dimensión no solo sexual, porque al fin y al cabo todos los seres humanos tenemos la dimensión sexual implícita tal cual, ¿verdad? Sí. Pero hombre, vamos un poquito más allá también, ¿verdad? O sea, tenemos muchas más cosas que explorarnos, Sí. que comentarnos, que decirnos, más allá de te conquisto, te poseo, porque Ujú. también es una forma de posicionarse Sí, claro. Ajá. en el tema del poder, o estoy sobre tu figura, sobre quién soy. Y algo bien naturalizado, normalizado, porque a mí me ha pasado que yo nunca he sido muy ese como conquistador o ese macho más activo, digamos. A mí siempre me ha gustado, como quiero ver si la conozco, si ella me quiere conocer, y vamos poco a poco. Y lo que me ha pasado muchas veces es que me han bateado porque me encuentran muy pasivo. O sea, tan normalizado en el aspecto de que, cabal, yo no salí con el piropo, yo no salí con el gesto aventado o así caballeroso o hasta masculino, ¿verdad? Y se percibe como que yo soy muy tibio, como que no se nota si le gusta o no le gusta. Entonces, a veces es algo complejo. No digo que todas las mujeres sean así, pero me ha pasado un par de veces que por ser muy tímido o muy respetuoso, sí sienten como No, que... porque la deconstrucción va para todos, Ajá. para hombres y mujeres, ¿verdad? Pues sí, pero es que lo que vemos siempre es eso, o sea, es por eso, por ejemplo, en los medios de comunicación que ves, o en las novelas que ves, es la conquista, súper normalizada la violencia sexual, además, o sea, toca cambiar nuestras relaciones, ¿verdad? Entonces no necesariamente es que bueno, que quizás eras muy pasivo o probablemente no le gustaba. Sí, o cabal. sea, pero ¿qué pasa? Pues sí, lo que pasa es que yo sí creo que eso, a los hombres les han enseñado que tienen que traer una conquista, tienen que llevarle el alimento, siempre es como tienen que reforzarse a sí mismos. Sí. Y supuestamente las mujeres son pasivas que están a la espera de que les traigan todo, ¿verdad? Entonces, y no es así. O sea, la Ajá. realidad no es así. El mundo está cambiando y tenemos que cambiar nosotras también nuestras maneras de plantear, de hablar, de aproximarnos, ¿verdad? No es... Yo sí creo que estamos así como reconfigurando Ajá. todo, así como se reconfigura la política, también se reconfiguran nuestros cuerpos, nuestras ideas. Y yo En creo que- ese momento yo creo que estamos. eso que menciona es bien importante, la verdad, porque creo que como hombres a veces nos hace falta aceptar eso de que todos somos seres humanos, nos estamos tratando de llevar, y algunos quizás no va a haber conexión, no va a haber... no es... No, un fracaso. ataque a la masculinidad de uno, sino que Cabal. simplemente no me llama la atención, cada quien que siga por su camino, no tiene que ser el fin del mundo ni nada personal, ¿verdad? Claro, y ese es un buen punto, fíjate, porque al fin y al cabo que tengas determinadas características tampoco te hace, pues, digamos, que no estás dentro de lo que socialmente se espera que seas. Ajá. Así sos y punto, no Ajá. pasa nada. Y si sos tímido, pues está bien, sos tímido. No necesariamente tenés que reafirmarte frente a una colectividad, digamos, que te exige que lo seas. No, hay cuando llegue quien deba llegar, en las condiciones que va a llegar. Así que no se trata tampoco como de realmente encontrar como estos parámetros que son súper presionantes porque presionan demasiado, tanto a hombres como mujeres, ¿verdad? O sea, si las mujeres, por otra parte, si las mujeres, por ejemplo, no somos como socialmente se espera más, digamos, entre comillas, recatadas, que no sé qué, de todo esto, ¿verdad? Entonces somos como todo lo contrario, incluso que somos, se dice, mujeres locas, mujeres que andan histéricas, todo, o sea, también hay etiquetas para estas personalidades y estos procesos de relacionamiento, como dice Mariana, que están cambiando cada vez más y que en las generaciones es cada vez más tangible. O sea, quienes tienen ahorita 15, 20 años son bien distintos, tienen un proceso de relacionamiento bien diferente a
nosotras cuando tuvimos 15, 20 años. ¿Ya? Sí, totalmente. Un poquito más. Pero y también nosotras como hemos caminado en ese ínterin de tiempo, Claro. en esta construcción de carretera de relaciones que somos. Es que Ajá. los estereotipos nos tienen bien jodidas y jodidos. Sí. Sí, que todo esto que estamos hablando está bien como entrelazado con cuestiones de autoestima, de seguridad, de sexualidad, que a veces por eso es que uno quizás siente raro o no haya cómo hacer, o cuando ve ese tipo de vindicaciones o de no voy a dejar que me hables así, uno lo ve en público, es como se asusta porque dice como, ay, yo ya he hecho eso, o se comienza a preguntar cosas, y eso es lo que quizás cuesta de estos temas, ¿verdad? Porque hay que hacer mucho autocuestionamiento, ¿verdad? Sí. Y algo tal vez chiquito ahí, porque es algo que nunca trabajamos, creo, desde hace mucho tiempo e intergeneracionalmente nos pesa mucho, el tema de la salud mental. O sea, también cómo nos traspasan los cuerpos, las relaciones que tenemos con los padres, las madres, en los núcleos familiares, porque eso nos determina un montón. Si vivimos en un entorno familiar en donde el papá ha sido agresor o en donde la mamá ha tenido también determinados constructos, eso también para sanarlo como mujeres y hombres tiene un proceso, ¿verdad? Pasa por el feminismo, pasa también por todo un proceso de trabajos personales entre mujeres y hombres también. Es decir, cómo yo me relaciono, cómo entiendo el amor incluso. ¿Ves? O sea, ¿qué espero del amor? Estoy pensando en un amor romántico, que de plano tengo que aguantar todo porque si no se va a ir. Ahí ya toca teclas, por ejemplo, de abandono, o un hombre en el que definitivamente en su núcleo familiar se haya ido el padre y que de alguna forma, sin trabajarlo, es un detonante permanente el tema del abandono. Entonces, todo eso que es tan común, que no es natural, ¿verdad? Pero es tan común en nuestras sociedades, se replica. Y se replica, sí, de manera inmediata en las relaciones de pareja, pero también en las amistades. Es bien interesante. Pero es que llegamos ignorantes a las relaciones. O sea, no tenemos educación sexual integral que también te hable de esa manera, exactamente, que te hable de esa manera de relacionarte. Entonces, somos muy ignorantes en las relaciones, de verdad. Y ves toda una posición a hablar de estas cosas que es que son necesarias. O sea, nosotras que estamos en estas edades, somos de otra generación, de verdad. Pensemos, recordemos cómo hemos tenido relaciones afectivas, sexuales, de verdad que hemos ido casi que a ciegas. Y que tus maestras eran las telenovelas mexicanas, la Pues película sí. de Hollywood. Y lo más lejos que llegaste fue a ver el aparato reproductor masculino y femenino En un y se día. acabó. Y de verdad, y nunca supiste ni dónde quedaba el clítoris, ni qué era eso del escroto, ni, o sea, de verdad. Y se nos niega. El problema es que eso se traduce en la vida concreta a negar políticas públicas. Sí. Entonces, está legitimado que la gente siga ignorante, y las jóvenes y los jóvenes, y que de verdad que hay que pelearla, porque no puede ser que las generaciones que vienen tengan las experiencias que nosotras hemos tenido, no deberían. Pero yo creo que casi siempre se hace énfasis más en lo malo o lo que hace falta por trabajarse, pero yo siento que sí ha habido un avance bien interesante y que estas generaciones, digamos alguien que ahorita tiene 17, 18 años, ya no tiene un montón de problemas que incluso nosotros tuvimos, que somos menores que ustedes, ¿no? Por ejemplo, veo que Mira. sí, somos menores. Como 15 años menores. No, pero sí lo veo. Por ejemplo, veo que hay mucha apertura, por ejemplo, con el tema LGBT. Siento que hay una generación de 17, 18 años que ya no le importa. Por eso dice Ajá. Mariana, o sea, realmente estamos asistiendo a un momento histórico en el que las relaciones se trabajan desde otra perspectiva, incluso desde los 60, si quieres, o sea, si nos vamos a los años 60, en donde también hubo toda una revolución, etcétera, creo que de alguna forma eso ha ido abriendo brecha. La historia de la humanidad es un continuum, y a nosotros nos toca un pedacito, o sea, 80 años con suerte, o un poco más. Pero ese es el punto, que hay que ver también históricamente cómo ha venido este proceso y de dónde viene, cómo se construye, cuáles son los avances. Claro que hay avances, nadie dice que no, pero también hay desafíos bien profundos, bien profundos, que parten precisamente de esas construcciones que somos, de esas construcciones sociales, y que nos enseñan quizás desde lo emotivo, en la panza, ¿verdad? Cuando en el vientre, o sea, una concepción
a partir de una violación, cómo el cuerpo de esa mamá se siente, cómo gesta, para empezar, ¿verdad? O sea, cómo ese bebé va creciendo. No, cuando una mamá no quiere tener ese bebé y por obligación también lo debe de tener, ¿verdad? Porque hay todo un marco regulatorio profundamente punitivo en contra de esto, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cómo también todo eso juega en función de los seres humanos en los que nos convertimos? ¿Sí? O sea, ¿en qué persona se puede convertir también sin esa contención de institucionalidad pública, sin atención psicológica, sin seguimiento de salud sexual y reproductiva de una niña que ha sido violada, tiene un niño, etcétera, y que además señalada, ¿no? Entonces, ¿cómo crece ese niño o esa niña? ¿Cómo se construye? Y aunque ahora sí, con las nuevas generaciones hay más libertades, etcétera, también escarbando un poquito, ¿verdad? Porque en esta generación uno escarba un poquito, pues yo tengo un hijo de 20. Tengo un hijo de 20 años y uno, y en teoría está con una mamá, digamos, bastante empoderada, ¿no? Pero justamente esas construcciones, cómo se van dando y cómo se van mirando y replicando entre otras, que uno escarba un poquito y uno dice, híjole, el ser humano es complejo. Incluso nosotras, o sea, con todos nuestros procesos, empoderamientos, reconstrucciones, etcétera, no hay perfección, hay perfectibilidad, y trabajar en esa, digamos, perfectibilidad de encontrar mejores sociedades en donde los derechos nos hagan encontrarnos en situaciones equitativas primero para lograrlo, o procesos de igualdad, en verdad, de eso se trata, ¿no? En estos dos capítulos hemos quedado callados. Sí, yo creo que aquí No sé qué. venimos a hacer una que otra pregunta con una duda, pero Yo creo que todo eso que estamos hablando es aprender quizás. A mí me costó entender, hay, no sé, una premisa que yo no sé si es feminista o qué, pero lo he visto mucho en mujeres feministas, que es lo personal es político. Y honestamente me costó un montón entender eso. Hace relativamente poco lo entendí. Y creo que justamente esto de lo que estamos hablando, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Cómo dice que se llama? Lo personal es político. Ajá. Es traer Ajá. es traer lo que vivimos, digamos, las mujeres en nuestros espacios más privados, es llevarlo a la esfera pública y plantear lo que estamos viviendo. ¿Verdad? Eso es dejar de mirar esos problemas, entre comillas, ¿verdad? Como cuestiones domésticas y traerlo a la esfera pública. Pero porque lo que vemos. define a la sociedad de alguna manera son todos esos comportamientos o lo que le pasa a todas las personas. Y volviendo a lo que vos decías, Ricardo, antes de que las cosas, vos ves que las cosas han cambiado, ¿verdad? Hay una percepción de que eso ha cambiado, pero no es por generación espontánea, ¿verdad? O sea, las cosas han cambiado porque las hemos peleado, porque tenemos años peleándolas. Por eso es importante que la gente que empieza a cuestionarse se sume a la pelea, porque no nos vino regalado. O sea, hemos luchado porque haya más apertura para la comunidad y las personas LGTBI y más, ¿verdad? Para cambiar este mundo tan binario y patriarcal. O sea, damos pasos para generar estos cambios. No vienen de la nada. O sea, es producto de la pelea y hay que sumarse a esa pelea. Ajá. Conmemoración, no iba a ser celebración, pero como el día, el 8 de marzo, por ejemplo, sirve para conmemorar o para reivindicar de alguna manera esas luchas o esa... Sí, o sea, es para eso. Y además, dice la gente, bueno, es que es el Día de la Mujer y le tratan de quitar todo el tema reivindicativo, político, porque yo creo que la sociedad salvadoreña le duele, es muy doloroso, así como ustedes dicen, se quedan callados, pues sí, así está la gente sacudida, no queriendo, por un momento, están en el momento de la negación algunos y algunas, otras pues tratando de dar un pasito más, pero por ejemplo para el Día de las Mujeres, yo hice la prueba y vi cuánta gente se ponía a felicitar a las mujeres. Y ese hilo que se hizo. Y mandando florecitas y no sé qué. Era un montón de gente brava y otras por molestar escribiéndome felicidades. Y hoy resulta un hombre diciendo el Día de la Mujer es el Día de la Mujer Trabajadora y se conmemora por eso. No es ninguna lucha de nada. O sea, de verdad que era, por eso digo yo, o sea, como que se lo sacaron de la manga y en la ONU vinieron buena onda y tienen un día para las mujeres. No es eso, es de verdad,
una lucha dolorosa, gente murió por eso. En verdad, las feministas pasaron peleando para que se reconozca el Día Nacional e Internacional, bueno, el Día Internacional de las Mujeres, y en El Salvador, la lucha del movimiento salvadoreño, porque ese día se convierta, y está en la Asamblea Legislativa, yo lo investigué en mi tesis, es que el 8 de marzo también en El Salvador se reconoce como Día Nacional e Internacional de las Mujeres. Y eso también es lucha, vea, del movimiento feminista salvadoreño. Entonces, de verdad que por más que rebuznen, por más que quieran, por más que se nieguen, pues, lo lamento, pero no, es el resultado de nuestras luchas. Punto, pelota. En la esfera esa más pública, digamos, más política, me parece interesante porque lo que pasó lo que ha estado pasando en México, bueno, que ya pasó en España hace más tiempo, en el 2018 creo, pero por ejemplo en México ahorita lo que ha pasado, leí un comentario que decía que en realidad la oposición de Andrés Manuel López Obrador en México son las feministas, no es ningún partido político, no es nadie, es la lucha feminista, la verdadera opositora. Creo que pasó en España también con el tema este de la manada, que de repente habían no sé cuántos millones de mujeres afuera, entonces fue impresionante, o sea, porque creo que en lo que llevamos de este siglo, los movimientos sociales que más están ahí luchando son las feministas y el movimiento LGBT, y por ahí también el ecologista, pero un poco menos, creo yo. Ajá. Sí, creo que incluso se funden, ¿verdad? Ajá, creo que hay un proceso de traslapan. fundación, se traslapan entre sí. Yo creo que es importante también porque generar este mecanismo de diálogo sobre esa super relación de poder es importante. Quisiera traer a colación algo más, ahorita hablando de que hay una línea muy importante del trabajo y de la visibilización y de las luchas de las mujeres, ¿verdad? Estamos en periodos históricamente también en donde la resistencia frente a todo ese proceso de luchas de reivindicación de derechos también es muy fuerte. O sea, Andrés Manuel López Obrador, igual en México, ha costado muchísimo para que realmente dimensione, comprenda, empuja y realmente tome medidas específicas en función de todo lo que están viviendo en México, feminicidios en todo el hemisferio, incluido El Salvador, ¿verdad? Entonces, es bien interesante cuando uno dibuja de lo personal a lo político, ¿verdad? Lo que está pasando en El Salvador. O sea, a ver, la lucha, por ejemplo, por la búsqueda de desaparecidos y desaparecidas pasa por las madres, pasa por las hermanas, etcétera. Somos mujeres, son realmente mujeres buscando a sus hijos, hijas, etcétera, ¿no? Entonces, que te militaricen un órgano de Estado, que se explaye toda esa fuerza, digamos, si querés, patriarcal, dentro de ese canon construido socialmente de que esta es la fuerza bruta y aquí estamos la mayoría en su conformación con un peso de esa naturaleza como lo que estamos viendo, al fin y al cabo requiere, y menos mal que también hay algún tipo de respuesta frente a esto, una contraposición. Yo creo que la agenda feminista, la agenda de la afectación de los problemas estructurales hacia las mujeres es fundamental en este tiempo, frente a determinadas construcciones que no necesariamente nos llevan a atacar lo estructural de este problema, ¿no? Entonces, por eso no extraña el recorte de presupuesto, por eso no extraña por dónde va, no necesariamente desde un enfoque de derechos o de género, el tema este del trabajo con primera infancia, por dónde va también la configuración y la propuesta y diálogo de un posicionamiento de un instituto tan importante como el ISDEMO, ¿verdad? Cuando tenemos problemas estructurales con más de la mitad de la población que somos las mujeres. La respuesta a ese ejercicio de poder seguramente lo vamos a tener las mujeres. Yo no lo dudo en este tiempo. Sí, no, yo tampoco. Creo que así como en México tienen esa dificultad, que su oposición es el movimiento feminista, nosotras hemos salido a protestar a cada momento frente a las políticas que impuso Nayib Bukele, por ejemplo. O sea, yo de verdad que no supero que no digan nada de lo que está pasando relacionado a la violencia contra las mujeres. Y de verdad que cuando dijo algo sobre feminicidio fue una burrada suprema. O sea, cada vez que dice algo en torno a estos problemas, de verdad que no, que es súper desatinado. Y lo hemos visto, o sea, todo el 8 de marzo estaba atenta a esperar a ver qué sacaba. Presidente de El Salvador, de verdad que da pena, pues,
Y por eso, como dicen, no extrañan todo lo que hay detrás, pues, digamos, más allá de la publicidad del Twitter y el maquillaje, hay cambios profundos y nosotras todavía lo estamos mirando, pero va a haber una respuesta. Va a haber una respuesta porque no nos van a quitar lo que hemos conquistado, nos ha costado muchísimo. Y vemos que van cambiando y lo están haciendo calladitos, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando en México, pues bueno, ¿quién quita? Sí, A mí lo que me parece interesante es que cuando uno habla de movimientos sociales y, por ejemplo, feminismo y todas estas cosas, la idea, al menos la que yo tengo, es pensar en el espectro más de la izquierda que la derecha, pero ahorita contra las feministas está peleando la izquierda y la derecha, ¿ves? Entonces no sé, como que ya se quedó muy corta esa forma, porque AMLO es decididamente alguien de izquierda, ¿ves? Sí, bueno. Era la venta, Creo que hay que cuestionarse mucho mucho los términos en tiempos como estos, porque de hecho autodefinirte de izquierda en un tiempo en el que hay una profunda crisis de planteamiento de izquierda es también complicado. O sea, realmente cómo si eres de izquierda realmente priorizas más la agenda social, más el trabajo desde esa perspectiva, y así además activas tus plataformas más que a efecto de privilegiar plataformas que a nivel internacional están copando todo, como los capitales internacionales, entre otras, y que son bien contrarios a una lógica social, son más una lógica individualista, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que tenemos en pugna ahorita. Es decir, mucha gente también diciendo, sí, de izquierda, pero en un proceso histórico en el que una doctrina, una ideología muy particular como el neoliberalismo nos ha ido tragando y que lo vemos natural. Bueno, sí, yo tampoco es que gane más del mínimo, pero puedo ir a un centro comercial, comprarme una cosa de marca de pronto en cualquier lugar. Entonces ahí es donde empieza a desmarcarse esta lógica tradicional del funcionamiento ideológico entre mi conciencia de quién soy, qué tengo, a qué tengo acceso y a qué no, y la otra persona con su conciencia de que tiene acceso y que quiere lograr para mantener siempre su acceso. Pero entonces son ese tipo de cosas que ahorita se están como desdibujando. En México están las brujas del mar, que me parecieron bien interesantes. Las brujas del mar, Ajá. que fueron las que empezaron a empujar por el 9M, que paramos. Okay. Ellas son las que realmente lo empezaron a mover y tenían un planteamiento bien interesante en torno a eso. O sea, ellas decían, mira, incluso los feminismos alrededor de su construcción y sus debates deben de generar un proceso que realmente no va a dividirse entre izquierda y derecha, sino que entre afectaciones para mujeres desde la sociedad, una sociedad que nos hace ver, además nos quiere hacer ver iguales, pero no lo somos definitivamente. Claro que hay desafíos profundos para el feminismo de izquierda, como también hay desafíos profundos para los feminismos de derecha que existen, aunque hay varias teorías que dicen que se puede ser feminista y de derecha. Sí, esa es una pregunta eterna, sí, claro. pero yo, que soy muy particular, o sea, yo aquí no me nombraría feminista de izquierda, tampoco de derecha, obviamente. Claro. Pero de izquierda ¿con quién? ¿Con el FMLN? Sí. No. Yo paso, o sea, no. Pero por otro lado, de izquierda nuevas ideas. Narcofeminista. Bien. Sería otra categoría. Periférico, ¿verdad? Para. No han tomado ningún bando, ¿verdad? No, pero bueno, ya en serio. No, yo creo que lo que pasa es que las mujeres, independientemente de tu planteamiento político, adscripción, todas la tenemos jodida, o sea, y no cambia, creo, nada. Pienso que tenemos encuentros también, digamos, con las diputadas, por ejemplo, que nosotros le llevamos así como, le damos seguimiento a sus planteamientos. Bueno, tenemos un montón de cosas coincidentes en términos de violencia política, violencia sexual, o sea, ellas, digamos, algunas están por eso. Luego la agenda del cuerpo ya es como obtusa, ¿verdad? No al aborto. O sea, sin pensar, sin ir más allá. Pero
pero por eso mismo sigo pensando que nos encuentran más cosas de las que nos dividen. O sea, puedo yo estar enojada porque esta Carla Hernández no esté de acuerdo con despenalizar el aborto, ¿verdad? Pero bueno, da una pelea por colocar temas en torno a la violencia contra las niñas, contra las mujeres, o a la Pati Valdivieso, o sea, que es importante. Luego hacen cosas tontas como recibir a la Sarah Winter y darle la bienvenida a una mujer fascista, promilitarista, ¿verdad? Y todo el cuento. Ajá. Entonces, más que una ideología como tal, son esos puntos. Sí, porque nos pasó con Claudia. De hecho, invitamos a Claudia Ortiz de Vamos, que es un partido de derecha, y curiosamente ese día trajo a su hijo porque no tenía con quién dejarlo. Y empezamos hablando de la maternidad y es algo que creo que podría hablar con ustedes dos sin ningún problema. Claro. Es toda esa concepción de qué significa ser mamá en un país como este, ¿verdad? Cabal. Sí. Cómo ha sido mamá también. Ajá. ¿Verdad? O sea, y ahí te vas a encontrar historias de historia. Ajá, de cómo recibimos la maternidad. Lo importante es que no vayamos obligando a la gente que piense como nosotras, ¿verdad? Ni como las feministas, ni como las providas, ni como las aburrimes. O sea, todas somos personas, o sea, tenemos que aprender a construir a partir de disentir. Si no somos capaces de hacer eso, deberíamos de ir de nuevo a primaria y tratar de volver a estudiar, porque es que, de verdad, no vamos a construir una sociedad distinta si no aprendemos a construir desde el disenso. Eso es lo potente también del feminismo. A mí me gusta ser feminista. Me gusta ser feminista por eso, porque puedo no estar de acuerdo con todo, pero hay ciertas cosas en las que pues sí, nos pasan a todas y tenemos que mejorar nuestras condiciones de vida. Sí, yo creo que lo que hay que aprender y poner en práctica es a estar en cordial, aprender a ser cordiales o respetuosos en profundo desacuerdo, ¿verdad? O sea, porque es bien difícil que vayamos a estar en la misma página en todas las cosas, pero hay que aprender a tener respeto y cordialidad ante esa diferencia, ¿verdad? Para poder construir algo. Ese es el gran desafío, creo. O sea, al fin y al cabo, no es porque no estés de acuerdo conmigo que te voy a odiar el resto de mi vida o que me voy a ir con todo en contra tuya. Esa es la gran deuda también que tenemos como país. O sea, no solo desde la perspectiva de las dicotomías que se nos hacen, ¿verdad? Sino que en las construcciones generales. O sea, por ejemplo, cómo este país construye el tema de las rivalidades por fútbol, de cómo construye las rivalidades por un montón de cosas que se trasladan a todas las esferas, ¿verdad? Entonces ahí es donde se nos provocan profundos desafíos. Por eso la marcha del 8 de marzo fue un efecto bien interesante, incluso en el movimiento feminista salvadoreño, ¿verdad? O incluso en el movimiento de defensa de derechos de las mujeres en general, porque claro, nos cruza también esa necesidad de generar espacios comunes y diálogos compartidos que son necesarios a estas alturas y que la misma historia nos está empujando para allá. O sea, poco a poco tendremos que ir comprendiendo que el disenso es clave para la construcción de país, que además escucharnos es necesario. Aunque no estemos de acuerdo, un punto vamos a encontrar alrededor de una construcción diferente de lo que tenemos, que ese es el punto. O sea, lo que tenemos realmente para el pelo. O sea, pasa desde que te baleen por un parqueo, porque pasa desde ahí hasta que a una niña, a un magistrado la toque y aquí... yo creo que aquí en El Salvador es bien complicado porque yo creo que se ve todo en términos de alguna manera como conquista, ¿verdad? O suma cero, ¿verdad? Para yo poder ganar tengo que quitarte. Exacto. Entonces... ellos y nosotros. Exacto, todo el tiempo. Devolverlo robado. Hasta aunque parece chiste, pero hasta en esa narrativa, pues lo que falta es lo que ellos se robaron, ¿verdad? Y no es tan fácil, ¿verdad? Al final, pero así se ven en esos términos, ¿verdad? Por eso se habla de feminismos y no de feminismo, supongo. Exactamente. Por esas partes en las que no están tan de acuerdo, pero también hay una... Ajá. Claro, y habrán diferenciaciones precisamente desde esa perspectiva de abordar la naturaleza en el mundo, etcétera.
Pero otra vez, y es también lo que comentaba Mariana, es decir, las mismas dinámicas nos están llevando a eso, a conversar independientemente de esos feminismos diversos que existen y que definitivamente nos van convocando en agendas y plataformas comunes en un mundo en el que requieren también estos diálogos y estas pláticas que aunque no estén totalmente en la misma página, sintonía, letra, o sea, que aburrido, ¿no? Hay que también construirnos desde esos cuestionamientos y desde esas diferencias y saber que esos cuestionamientos también nos llevan a procesos de creación de otros elementos que seguramente nos llevan a otras construcciones, ¿no? Sí. Y además, mira, yo en ese tema de los feminismos, digo, bueno, encontrar puntos coincidentes no implica que yo vaya a dejar de pelear por la mía, o sea, tenemos acuerdos en temas, por ejemplo, sobre feminicidio y violencia contra las mujeres, pero yo, por ejemplo, no voy a dejar de indignarme y de decir públicamente que no es posible que obliguen a las niñas a seguir pariendo. Una niña de 12 años que no tiene ni siquiera senos para dar de mamar a una criatura, no puede ser tratada como una señora y una mujer. O sea, no, ahí no hay negociación de mi parte. Pero es, digamos, un planteamiento también desde mi teoría feminista, ¿verdad? Desde donde me planteo que hago feminismo. Y aunque encontremos otros lugares donde son coincidentes, bueno, está bien, construyamos desde ahí, pero eso no va a negar mi planteamiento ni el de cualquier otra, ¿verdad? O sea, pero precisamente, pero en los puntos que coincidamos vamos a poder hacer algo. Al presidente. Yo dije que era Una manifestación. Ajá. No, en serio, pienso que eso, que... O sea, Es que son cuestiones bien personales, pero... Ese punto, que una mujer te diga, yo soy feminista, yo creo que una niña de 12 años debería parir. O sea, para vos ese no va a ser un punto de... Sí, o sea, está bien, su práctica feminista seguramente está en un proceso de cuestionarse otras cosas y en algún momento va a decir, rayos, yo recuerdo cuando amamanté y no voy a obligar a una niña de 12 años que no tiene ni siquiera senos a amamantar. Claro. O sea, no, es incompatible con la vida extrauterina, pues, o sea, no va a ser. Sí, que es un tipo de cosas que creo que a nosotros nos dejan sin palabras porque como son cosas que ni nos pasan por la mente como hombres, la verdad. O sea, Ni por el cuerpo. y por eso, ni por el cuerpo, sí. No, y son cosas que por eso es importante tener esos diálogos. Por eso, tratar de aprender a escuchar, ¿verdad? Que a veces a los diputados o a los políticos les hace falta, porque hay un montón de hombres y cuando hay mujeres están alineadas a los pensamientos de hombres porque si no, no estarían ahí, ¿verdad? Porque no le dan lugar a las personas que están fuera o que son mujeres y no piensan como ellos, pero entonces es difícil a veces tener ese diálogo. Yo siento que yo en la posición de ellos trataría de escuchar más cuando son este tipo de temas porque yo no siendo mujer no pasa por mí el feminismo, entonces no puedo saber esto por mí mismo, ¿verdad? Todas estas cosas nunca lo había pensado en esos términos, por ejemplo, así son cosas bien básicas. Para ustedes que son mujeres lo entienden, pero para mí yo hasta me quedo callado porque como nunca me pasó por la mente, ¿verdad? Mira, qué interesante porque, o sea, llegar a esa conclusión, digamos, desde esta plática que hemos tenido es importante. Es decir, es muy difícil que una política pública pueda reflejar realmente las necesidades y también todas las transformaciones desde lo que vivimos las mujeres en general, desde diferentes espacios, interseccionalidades, etcétera, si realmente no se siente y dimensiona. Es decir, también gobernar desde mi construcción de confort me desconecta de lo que realmente sucede y lo que se necesita. O sea, políticas públicas desde un enfoque de género, integrales, desde la perspectiva interseccional, porque no afecta de la misma forma la crisis del agua a una mujer de Soyapango que a una mujer del Escalón, por ejemplo. O a un hombre que puede comprar un filtro, o una familia que puede sí tener un filtro o comprar agua embotellada todo el tiempo, cuando alguien definitivamente está sintiendo para el bus, ¿verdad? O sea, no es la misma realidad. Por eso, abocarnos, por ejemplo, el discurso de este tema de la crisis del agua, sí, usted ponga un filtro que ya va a pasar, o usted compre agua embotellada, a ver, cuando la gente, muchas veces la realidad es sinquear y la afectación
a las mujeres es bien diferente a la de los hombres, el tema del agua, por esa misma construcción cultural, ¿verdad? Entonces también, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y eso con el tema de ANDA, de a dónde llega ANDA, a dónde no llega ANDA siquiera, que es un porcentaje bien importante, cómo se trabaja el tema del agua, cómo las mujeres también se ven afectadas con esta temática, cómo las niñas dejan de estudiar por ir al pozo, al río, donde sea. La violencia sexual que pueden sufrir mientras van a buscar el agua, o sea, que son un montón de cosas alrededor de las mujeres y por nuestra realidad, por nuestro cuerpo sexuado, que enfrentamos determinadas problemáticas, ¿verdad? Es lo que vos decís, o sea, sí, no podés hacer políticas públicas o dedicarte a políticos si sos incapaz de escuchar lo que la gente enfrenta. O sea, no, pues mejor pone un negocio, dedicate a vender armas, o sea, como el otro muchacho, o sea, Sí. velas que paguen, o sea, Sí, claro. dedíquense a otra cosa, pues que sea modelo, pero Y aquí, no Siempre que busque ser va, se acerca el político. helicóptero. No sé si... Ya nos tienen Ya tapeado voy ahí. a decir que soy de nuevas ideas narcofeministas. Sí, No, es que es un proceso, creo yo, porque aunque nosotros que tratamos de tener la apertura de escuchar, es bien... es un buen ejercicio de escuchar estas cosas y decir, yo creí que sabía, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Y hasta uno que tiene la apertura de escuchar se siente como en ese proceso de estoy escuchando algo que yo creí que se conocía y yo no conozco realmente. Sí. Tratar de tener esa humildad de decir, bueno, estoy aprendiendo. Ya no se diga a alguien que está más cerrado, ¿verdad? Sí, no creas también de este lado, o sea, nosotros no tenemos construcciones cerradas, no tenemos las construcciones absolutas del universo, ¿no es cierto? Y también estamos aprendiendo, también estamos deconstruyéndonos, también estamos tratando de entender un montón de cosas que quizás todavía no nos ha alcanzado la vida para entenderlas, ¿verdad? Y quizás ni nos alcance, pero ahí vienen también otras tantas en generaciones que ha sido la historia de la humanidad. Y pues por ahí, o sea, al fin y al cabo, otra vez regresando al tema de cómo gobernar sin escuchar a la gente, creo que sí esto es bien importante, ¿verdad? Por eso es que yo tengo mi teoría por ahí, pero ojalá se refuerce y se haga chica, en donde realmente la principal oposición en general, en la sociedad, en el mundo, etcétera, y esta tiene que gestar de las mujeres, o sea, somos más de la mitad de la población, hay afectaciones bien particulares y creo que las mujeres estamos jugando un papel muy importante en donde no es desplazar a otro ser humano como tal, pero sí reconocer los problemas estructurales que hemos tenido para realmente vivenciar desde eso, o si se quiere, desde ese abanico de diversidad que somos, que es al que no logramos llegar. Yo el domingo estaba viendo un documental en Netflix sobre... Es español, se llama ¿Qué coño está pasando? O algo así. Eso es el feminismo. Y una de las mujeres que aparecía ahí mencionaba que, creo que era filósofa, no me acuerdo, pero decía que para ella el feminismo, las feministas se habían convertido en una clase social, así como en algún momento. Algo así era su planteamiento. Creo que el punto, lo que ella estaba tratando de explicar era que desde la izquierda, eso es lo que estaba mencionando, había un montón de hombres de izquierda que decían que la lucha feminista distraía de la lucha de clases, que era la verdadera lucha. Hay un debate sobre eso. Y ella decía que no era así, ¿verdad? Porque o Clancy creo que lo mencionaba también, que la esposa del obrero es oprimida en la fábrica, pero el esposo llega y oprime a la mujer, a su esposa. Entonces, no sé cómo lo conciben ustedes, cómo lo entienden ustedes este rollo. Dale, Mariana, sigo yo. Yo iba a decir improperio sobre la gente. Adelante. Sobre Nadie lo los patrocina. del FML. Sí, Y los de la UE son toda una porquería. No. A Chapik Junior, que ya está acostumbrado a que lo puteen. Pobrecito. A mí sí no me estoy de dio acuerdo. pesar. Sí, yo también, Me no dio un estoy de gran acuerdo pesar. con Es eso. bien pasmado, o sea, eso no lo vamos a negar. No, claro. Jota. Pero, volviendo a tu pregunta, no, yo creo que aquí nosotras tenemos una historia de movimiento que es importante conocerlos. Me están saliendo los... Yo también, a mí también. No tenemos un origen, o sea, por eso para mí es diferente, digamos, de lo que una mira de las historias del feminismo en Estados Unidos o en España. Centroamérica es otra historia. El movimiento feminista de nuestra región viene, digamos, una
fuerza importante, digamos, de su génesis, está en precisamente la izquierda de entonces, ¿verdad? De los 70, de las mujeres que fueron guerrilleras, que participaron en la guerra, de un feminismo que ponía un énfasis importante en feminismo comunitario, que digamos, antes no se llamaba así, pero ahora hay todo un planteamiento en torno a eso. Tenemos otra historia, ¿verdad? Entonces, y en el mundo el feminismo está principalmente enfocado en la academia. Y en nuestra región no. Aquí la educación popular que aprendieron las compañeras durante el conflicto ha servido para difundir el pensamiento feminista y la cultura feminista. Entonces, tenés un montón de mujeres en los territorios, ¿verdad?, con un planteamiento feminista. Entonces, aquí ha sido al revés. Y ahora, por eso el 8 de marzo pasado, el domingo, vimos un montón de chavas jóvenes y a todas nos sorprendía. Claro, porque ha ido, digamos, se ha ido construyendo al revés, ¿verdad? De la calle a la academia, digamos. Exactamente. Entonces las feministas ahora están en la academia, pero, digamos, la fuerza... ¡Puta, otra vez! el helicóptero sospechoso. Está curioso, la verdad, está curioso. Un Peter Dumas que oye mis conversaciones siempre. Estoy segura que me las escuchan. Tienen intervenido un saludo. Pues sí, aquí se ha construido, digamos, al revés, ¿verdad?, de lo que hacían en el mundo. Entonces, y ese conocimiento popular es también que tenga mucha más fuerza. Esa clásica de compañera está separando la lucha porque la clase va antes que el género, esa es una clásica de la UES. Y les hemos dado pau, ¿verdad? Entonces, y una muestra de ello es que hay un tema de violencia sexual adentro de la universidad que lo estamos impulsando, claro, que lo estamos poniendo, que sea público, que esos malditos pasan años sin querer graduarse y abusan de su poder, abusan de las chavas que vienen desde el interior. O sea, ahí adentro de la universidad pasan cosas, es terrible, vergonzoso. Así que digan que la lucha de clase es primero, o sea, que se vayan de verdad también por allá. O sea, no, el género y nuestros cuerpos sexuados viven lo que viven, ¿verdad? Y es una realidad y pasa por la clase, o sea, nos pasa a todas. O sea, lo mismo abusan de chavas del interior que vienen a estudiar a la UE como de muchachas que han salido de colegios privados. O sea, que el mismo ejercicio de poder hacen profesores y estudiantes. Sí, que parece que hay una cuestión, no sé si biológica o personalidad a cierto punto, que es... no importa qué clase social sea, el machismo se comporta o se ve de la misma forma, ¿verdad? Sí. Y claro, ahí también vienen las famosas interseccionalidades que veíamos, ¿verdad? O sea, porque eso es una realidad concreta, no es lo mismo, de alguna forma, la afectación expresa de una obrera, una trabajadora que quiere también generar un proceso de construcción organizativa en su espacio, pero que además tiene compañeros entre comillas, ¿verdad?, de un sindicato, digamos, que ni siquiera son capaces de reconocerla como una sujeta política, sino que es a través de su vocería masculinizada, al fin y al cabo, donde se puede reivindicar el derecho, reivindicarlo como tal, ¿verdad? Hasta también otros procesos que sí generan una apertura también, entre comillas, pero que al fin y al cabo reducen el ejercicio de planteamiento y el ejercicio político de las mujeres, que eso también es bien importante visibilizarlo. O sea, al fin y al cabo también, izquierda o derecha, hay un ejercicio de poder, hay una relación de poder profundísima. Y aquí igual se colaron un montón de vicios, el FMLN, millones, o sea, tengo 1000 historias podrían sacarse de ahí alrededor de todo el proceso de vulneración a derechos de las mujeres, o sea, incluso cómo veían a las mujeres en organizaciones también de defensa de derechos humanos, que decir que aquí se va parejo, sí, aquí se va parejo, porque al fin y al cabo es que son esas cosas que habitan y como vos decías también, o sea, ni siquiera te das cuenta cuando las estás haciendo, o sea, están tan naturalizadas y son tan parte de esa construcción y del no reconocimiento que solo suceden. Y pues quienes de alguna forma también se enuncian ya empoderados,
etcétera, pues a veces ni se dan cuenta y se van también en otro lado, o sea, de pronto más visible o más escondido también en el discurso, etcétera, pero ya a la hora de practicarlo nadie se para, o sea, pero no podemos hacerlo, sí, no es sencillo. Y claro, y este proceso nos lleva a mecanismos de diálogo desde otras perspectivas, porque no es sencillo. O sea, no es sencillo sentarme con un compañero con el que trabajo todos los días a decirle, mira, ¿qué estás pasando? Me está bajando el moño, ¿va? O sea, ¿qué onda? Porque entonces, uno, la reacción, ¿verdad? Y dos, el tratar de decir, pero ¿en qué te ofendí? ¿verdad? Un café y nos sentamos y platicamos. Agárrate una tu hora, un almuerzo. Para empezar. Vas a renacer. Por lo menos para escucharnos. Me imagino que debe ser bien frustrante tener todas estas situaciones, porque parece ser que ya sea desde el punto de vista de los derechos humanos o de ecualidad o ecuanimidad, ¿verdad? O feminismo, siempre es un tema que queda segundo en tercer plano. Ya sea que voluntaria o conscientemente lo haga la sociedad o los hombres, o inconscientemente, ahorita no importa porque no me conviene que importe, ¿verdad? Porque yo tengo deudas ahí, entonces mejor no hablemos de eso, ¿verdad? Me imagino que hay que frustrar un montón cuando nunca es un tema importante, ¿verdad? O sea, o no está en la mesa, quiero decir, o sea. Pues sí, por eso la protesta. Sí. Porque Regresamos al o sea, si no nos van a oír, les por eso es vamos a importante. obligar a que nos escuchen. Claro. Y por eso es que a veces las interacciones son un poco incómodas o son sin mucha tolerancia a la intolerancia del machismo, ¿verdad? Claro, porque si no se escucha, ¿verdad? Claro, pero también es doloroso. O sea, yo estoy convencida de lo que pasó con el magistrado. Yo estoy convencida que la sociedad salvadoreña, o sea, que no duele. O sea, porque todo el mundo está hablando de que tocar niñas es delito, tocar niñas es... A ver, hablemos lo que es. Pues no solo las tocan. Hay un cachimbo de niñas pariendo. Sí. Eso no es normal. Entonces, ¿quieres decir que tocar niños es delito? Bueno, también digamos que las violan. Eso implica que las penetren. Ya, ¿sos consciente de eso? Pero es doloroso mirarlo. Pues la sociedad no lo quiere ver. ¿Por qué duele? Porque pasa en nuestras familias, pasa en nuestras casas y duele. Pero así como el ejercicio que ustedes hacen de escuchar, o sea, esto nos sacude nuestros constructos, nuestras ideas y pues sí, los cambios sociales son complicados, ¿verdad? Cuando cambiamos los discursos hegemónicos, los imaginarios, todo eso es yuca, pues, no. Enfrentar el pasado, situaciones que nos han forjado, seamos hombres o mujeres. Viene a la mente, por ejemplo, no sé si ustedes pudieron ver el documental de Cachada. Sí. Ahí yo lo pude ver y ahí está bien en claro. Por un lado es bien humano eso de no enfrentar estos traumas, pero por otro lado es la historia de mujeres salvadoreñas, mujeres en cualquier parte del mundo, porque pudimos hablar con la directora y ella nos confirmaba de que esa historia resonaba en todas partes del mundo, de enfrentar estos demonios del pasado, que culpa de hombres, culpa de abusos, ¿verdad? Es duro, pero uno puede ver cómo le quitó un peso a las mujeres hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es bien difícil. Entonces, este tipo de situaciones, como lo del magistrado y todo eso, creo que al menos lo positivo es que yo nunca había visto que El Salvador se uniera sin importar política, ¿verdad? Es decir, esto estuvo mal, ¿verdad? Falta un montón. Solo estamos hablando de tocar ahorita, ¿verdad? Cuando hay un montón de otras cosas, pero digo, pues al fin quizás se están comenzando a dar pasos en El Salvador, ¿verdad? Fue bien interesante porque lo conversamos en algún momento que nos encontramos, Mariana, y esto, ¿qué onda, va? O sea, de pronto encontramos un montón de mujeres, pero además mujeres que jamás pensamos que nos íbamos a encontrar en un mismo espacio con un mismo lema en particular, o hashtag, en este caso en específico. Y uno decía, ¿verdad? Qué bueno que estén acá. Pero claro, es más profundo, aunque está bien que nos convoque, por una parte. Y por otra, cuando se abría el micrófono, ¿verdad? Que fue más de una vez, es impresionante, se me pone chinita la piel porque es impresionante cuando más de una mujer utiliza el espacio público en el que se siente abrazada y habla, y dice su testimonio, y dice, yo también fui abusada. Cuando tenía tanta edad, a mí me violó mi padrastro, me violó mi primo, mi tío, etc. Y salen esos testimonios. O sea, cuando estamos en pleno proceso, en pleno acto, en pleno plantón, ¿va? Cuando estamos en la calle y la gente dice, ay, trabazón, no sé qué, pues mientras hay trabazón, etcétera,
ahí hay mujeres también haciendo su proceso. O sea, sacar eso Quizás por de primera adentro, vez en su vida. Exacto, sacar eso de adentro te remueve la vida. Y cuando vos escuchás, como vimos la cachada, igual te remueve el tapete, y te le da la vuelta, ¿va? Sí. Entonces, esas cosas, como también dice Mariana y dicen ustedes, pues sí, nos van a mover y nos van a doler, pero es necesario hacerlo. Es necesario y va a ser feo y va a ser doloroso y nos vamos a llorar todo lo que, y nos vamos a encachimbar todo lo que nos vayamos a encachimbar, pero vamos a entender mucho de lo que somos y por qué esos comportamientos y por qué también hay necesidad de enfrentarlos tal cual hay que enfrentarlos. Por eso decíamos hace un rato, o sea, también hay que sanar, hay necesidad de sanar y para sanar hay que escuchar lo que nos pasa, aunque nos duela hasta el pelo. Sí. Por ahí va. Pero vamos a ser mejores personas. Una mejor sociedad. Yo digo que sí. Y como para ir cerrando, yo creo que hay un tema que me pareció interesante, que creo que no lo tocamos directamente cuando tú estabas hablando de la rabia o la ira, que cómo es ese proceso, ¿verdad? De quizás de primero realizar que esto estuvo mal, me hicieron algo mal, me imagino que ahí es donde comienza la ira o la rabia, y luego cuál es el proceso para llegar a hacer algo productivo con esa inconformidad o con ese malestar. Mira, te pongo el ejemplo de lo de la UES, por ejemplo. Primero, no perder esa capacidad de indignarte, ¿verdad? Porque es una señal de que seguís siendo humano o humana. Oye, ahí viene otra vez, es mentira. Ahí va Peter, Pumas. Estas cosas no se pueden planear, la verdad. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con ese helicóptero? Es como el problema. No, ustedes me citaron cerca de aquí, de donde crecí. Que me resalta la arena cuando no se puede seguir una línea de narrativa, ¿verdad? Ay, se me va a olvidar. Ya no sé ni qué estaba diciendo. La UES. La UES. Entonces, lo primero es no perder la capacidad de indignarte. Sostener esos rasgos que son de la humanidad. Y escuchar a las chavas todo lo que les estaba pasando. Decía, o sea, nuevamente, a mí me pasó por mi cuerpo porque me recordó la negación del derecho a la educación. Entonces, chavas que se tienen que ir de la universidad, que abandonar sus sueños, sus proyectos de vida, porque las violan, porque las acosan, porque no pueden ir, porque llevaron hasta en tercera la materia y el maldito profesor la seguía acosando. Desde que te saluden, porque a mí me dice que me veo bonita y a mi compañero no, o sea, te está acosando, te está violando ese espacio tuyo, personal. Entonces, y las muchachas empezar a entenderlo, ¿verdad? De que, bueno, de que no debería ser normal. Una violación, eso es acoso, y fue muy doloroso para ellas nombrarlo, y obviamente para nosotras recibirlo, pero a partir de ahí construir y hacer algo. Vale, bueno, esto ha pasado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te va a hacer sentir bien también? Y a partir de ahí organizamos una campaña que se llamó Ojos en la UES y la empezamos en redes. Y a partir de eso se ha formado una mesa interuniversitaria donde hay chavas de la UCA, pasa la UCA, hello, pasa en la UTEC. Sí, yo puedo decir que pasó en la UCA porque cuando estuve hubo un profesor que quitaron eventualmente porque daban muchos casos de mujeres que reportaban eso, de que él se propasaba, de que tenían una consultoría privada o algo, ¿verdad? Y que obviamente era para pedir otra cosa, ¿verdad? Sí, claro. Y eventualmente, o sea, en lo que yo estuve en el primer año lo quitaron por eso. Al menos hubo una respuesta, aunque creo que ya había pasado ciclos antes, pero al menos hubo. ¿Sabes cuál es el problema? Y que además es una política nacional. Es que en el caso de profesores, el Ministerio de Educación, como que fuera la Iglesia Católica, solo los cambia de lugar. Profesores y directores que son acosadores o violadores de niñas. Poder, si nuestros hijos e hijas están ahí, tu hermana, tu prima, tus sobrinas están en la escuela expuestas a eso. Pues bueno, entonces lo que organizamos es nuevamente organizamos entonces esta mesa y una reforma a la ley que fue bien importante, que en ese momento Josué Godoy de Arena
nos acompañó. Tiene iniciativa, Sí, para hacer una reforma y obligar a todas las universidades a que tengan protocolos. Entonces, el caso, ¿verdad?, de la muchacha violentada dentro de la universidad nos llevó a hacer todos estos procesos que se traducen, sí, en una política pública, pero además han dejado a su paso organización social, chavas que se sienten acompañadas, que ya no va a ser lo mismo si el profesor se les acerca. Saben que tienen vista la otra que las va a acompañar. Entonces, puede ser frustrante. Hay días en los que de verdad dan ganas de, no sé, de ser la Sarah Winter. No, hay días que, puchica, de verdad que da cólera. Pero bueno, seguís adelante y podés construir, sabes que puedes construir cosas que de verdad van a cambiar y van a beneficiar a otras. Es fantástico, además. Y por eso es que yo les invito como Herbalife, no, de verdad, unirse al club, pues, a cambiar las cosas, porque te hace sentir bien. Sí. Pasar de el sentimiento a la acción, ¿verdad? Claro, así es. Así organizamos la rabia en la Universidad de El Salvador. Administrar Y la hacer rabia. cabal administrando la rabia, ¿verdad? Yo creo que vamos a terminar antes que de verdad en el helicóptero. Sí, cabal. Siempre pasan cosas chistosas acá. Si no es el del pan, No, pero el esto del sí lo sentí bien personal con vos, te voy a decir. Yo que Hablaba Naida y... Sí, Bueno. no sé qué onda con... Vamos a hacer otro capítulo. Siempre me desayuno un tweet para el presi, por eso es lo que pasa. Bueno, ya te tienen cuadriculado. Ya la tienen. Ok, aquí Personas de no- interés. También. A Aquí usted se nomás- lo mandó Walter. aquí No es no. conmigo, es con ustedes. Ah, pero Walter no tiene ese poder. Puta, yo cierto, creo que... ¿verdad? No, Walter no Yo mueve creo que ya un no, yo ya me metí O suficiente. sea, con sí, Walter. se va a lograr- Bueno, sí, se- pendiente de la insurrección, ¿verdad? Sí. Ay, sí, está en pausa. Que no Pendiente coincida de eso, con el mientras no clásico, choque porque- con las vacaciones de él, ¿verdad? Sí, Ay, es cierto, sí que se fue de vacaciones. se fue así. Personaje misógino, o sea, otro día podríamos hablar de la Eso fue bien misoginia chistoso, ajá, instalada porque- en el gobierno. Ah, sí me cuando dijiste eso. quieran. Y- Nosotros tuvimos no sé si se dieron cuenta, pero nos pusimos a analizar un capítulo de La Verdad de Walter Araujo. Y al inicio, a mí lo que no nos gustó a Ricardo y a mí es que nosotros hablamos con Claudio Ortiz y él comenzó a ningunearla solo porque cometió un error hablando en público, como un error le puede pasar a cualquier persona. Entonces nosotros lo resaltamos y después en el capítulo, cuando él cometía errores, nosotros lo estábamos troleando porque es como devolvámosle la misma medida, ¿verdad? Sí, Y hay ajá. gente que nos atacó porque nosotros éramos los bullies igual que él, ¿verdad? Y es como... Puta, men, o sea que no sé si ya lavado de coco o es como no te puedes poner. Mira, al inicio nosotros dijimos que nos pareció bien pedante de parte de él o condescendiente con una mujer más joven. Decir, pues no me importa qué dijo, lo que me importa es que lo dijo mal, como que no se puede equivocar a alguien, ¿verdad? Y lo chistoso es que al final nosotros no es que estuviéramos haciendo la gran justicia, pero sí nos parecía bien incongruente cuando él comete varios errores hablando en público, ¿verdad? Y nosotros Y resultamos... escupe además, o sea, al hablar, ¿qué pasa? ¿Qué problema? Sí, Sí, entonces es esas cierto, cosas o sea, están bien normalizadas de alguna manera o la gente ni se da cuenta, ¿verdad? Porque nosotros ya éramos... Nos fuimos en el mismo saco que él, ¿verdad? Hay que cancelarlo. Pero qué buena onda que lo hicieron también, porque al fin y al Cabal. cabo así se va también rompiendo poco a poco. O sea, la gente también ya va escuchando y dice, ay, la tu chica la cagó, ¿va? O sea, Sí, cabal, ajá. Ojalá los hermanos del exterior dijeran, ya no le vamos a dar dinero, ¿verdad? Sí, Mejor dénoslo a nosotros. sí, y lo Sí, cagado es que a mí lo que sí me molestó, Sí. porque nosotros le dimos espacio a Claudia, porque hemos querido buscar mujeres que están haciendo política de manera diferente para escucharlas, porque los medios no le hacen las preguntas adecuadas o interesantes. Entonces cuando hablamos con ella nos dimos cuenta que es bien inteligente, que es bien preparada. Con Claudia Y con me ella. cayó mal que no, o sea, yo no soy partidario de Vamos, pero me gustó escuchar una postura inteligente, argumentada y abierta al debate. y valiente. Ajá. Porque Claudia, digamos que ha también dado un paso que yo jamás pensé que Claudia iba a afiliarse a un partido de una forma tan abierta. Ajá. Y lo hizo. Ujú. O sea, está haciendo política en primera línea que debería ser los partidos políticos. Sí, entonces Ahorita. a mí me parece que eso queda en segundo, tercero, cuarto plano, solo por señalar que es joven o señalar que es mujer, ¿verdad? Y cometió un error.
habiéndola pero conocida me cayó mal que ahí él dijera eso. Hay una misoginia instalada Sí, claro, en esos funcionarios y no vamos a dejar que suceda. O sea, yo no estoy de acuerdo con Claudia. Obviamente no coincidimos en un montón de cosas, pero nosotras no vamos a dejar que estén atropellando a las mujeres de la forma que lo hacen. Lo mismo que hicieron con las periodistas. O sea, esta gente no sé qué les pasa, o sí sé qué les pasa, pero no lo voy a decir, pero de verdad que no vamos a dejar que eso suceda, porque es un atropello también al ejercicio y a los derechos que tienen las mujeres también de participar en la política. Y no pueden irse por ese lado, y además un contingente, o sea, que sale ahí a maltratarlas, pero además esas incitación al odio, eso en cualquier momento se va a traducir de la vida virtual a lo análogo y le va a pasar. Claro, Sí. Y van a ser ellos. Claro. Entonces es importante que también como sociedad Hay que nos parar movamos, eso, ¿verdad? sí, Sí. claro. O sea, lo Sí, que han hecho a mí me totalmente de pareció acuerdo. súper bueno. Es bien. Así que vamos a seguir haciéndolo todos los lunes. Ahí viene. Me agarro la tarde. Bueno, Mira, sí. en esa nota, ¿verdad? Saludos. Bueno, vamos a terminar despidiéndonos de Peter Dumas. En esa nota. Ya me mandó un WhatsApp. Bueno, gracias de nuevo por aceptar venir a hablar con nosotros o a hablarnos sobre estos temas que siempre nosotros queremos tener la postura más abierta para aprender y escuchar, la verdad. Y ojalá que haberte invitado no haya llamado la atención ahí del helicóptero, ¿verdad? Y ojalá sigamos con vida para la siguiente Sí, semana. con mucha vida. Si este video no sale al luz, digo, Sí. si no nos encuentran en este video es la prueba. Una carta de responsabilidad. Sí, recuerden que yo no voy a ser la persona afectada, sino la gente a mi alrededor. Mentira. Vuela. Se puso bien real rápido. Sí. Gracias a ustedes por el espacio necesario, creo. Y bueno, también muerto de la risa también todo esto, María. Entre toda mi solemnidad y protocolo. Al final vale la pena relajarse un poco. Qué alegría, ¿no? Súper chévere estar aquí y que sigan haciendo podcasts así necesarios. Y además, súper bueno encontrarme con Naida, que soy su fan number one. Gracias. Entonces, nos vemos Nos vemos la próxima. Adiós. algún día. Adiós. Ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Hasta la próxima.